¿Te has preguntado por qué en Japón puedes encontrar máquinas expendedoras incluso en lugares donde parece que no debería haber ninguna? En una calle residencial, junto a una estación, frente a una fábrica o incluso en zonas rurales. Pueden aparecer máquinas vendiendo bebidas sin ningún empleado detrás. Y la explicación más habitual es muy sencilla. Japón es un país muy seguro, pero eso solo explica una parte. La verdadera razón es mucho más interesante. Japón desarrolló un sistema que hizo que vender sin dependientes fuera extraordinariamente práctico, y para entenderlo hay que retroceder más de un siglo. Las máquinas expendedoras no nacieron con las bebidas. De hecho, Japón ya experimentaba con esta tecnología mucho antes de que se convirtiera en parte del paisaje cotidiano. En 1888, Tawaraya Takashishi presentó una solución de patente para una máquina destinada a vender automáticamente tabaco u otros productos. La máquina debía aceptar monedas, rechazar dinero falso y devolver el dinero si el producto se agotaba. Pero la máquina japonesa más antigua que todavía se conserva es otra. En 1904, Tawaraya construyó una máquina para vender sellos y postales, que además incorporaba una función de buzón. Es importante hacer una distinción. 1888 corresponde a la patente para la venta automática de tabaco y otros productos. 1904 corresponde a la máquina de sellos y postales que todavía se conserva. Durante décadas, sin embargo, estas máquinas siguieron siendo más una curiosidad tecnológica que una infraestructura comercial masiva. El verdadero cambio llegó después de la Segunda Guerra Mundial, y acá aparece el primer elemento importante. Japón estaba entrando en una etapa de enorme crecimiento económico. Durante los años 50 y 60 comenzaron a expandirse las máquinas para vender bebidas, pero en 1962 fue especialmente importante. La Coca-Cola comenzó entonces una gran expansión de sus máquinas expendedoras de bebida en Japón. La primera generación de máquinas de Coca-Cola fue suministrada a Tokyo Coca-Cola por Mitsubishi Heavy Industries y la estadounidense Bento. Ese mismo año se instalaron 800 máquinas en todo Japón, y esto marcó un punto de inflexión para el mercado japonés de máquinas expendedoras de bebida. Pero había algo todavía más importante. Las máquinas no podían limitarse a vender, había que mantenerlas funcionando. Desde el principio aparecieron modelos de operación en los que los productos eran repuestos mediante rutas regulares, y posteriormente se desarrolló una industria especializada en gestionar las máquinas. Los operadores podían encargarse de reponer productos, recoger el dinero, limpiarlas, cambiar productos según la temporada y realizar mantenimiento. Es decir, la máquina era solo la parte visible de un sistema mucho mayor. Hay otro detalle menos llamativo, pero fundamental. En 1967, Japón modificó la moneda de 100 yenes y su circulación aumentó considerablemente. La Japan Soft Drink Association señala que esta mayor circulación de monedas hizo que las máquinas expendedoras fueran todavía más fáciles de utilizar. Además, fue precisamente en esta época cuando se aceleró la introducción de otros tipos de máquinas expendedoras, como las de billete y productos. No significa que una moneda por sí sola provocara el boom. La clave es que coincidieron varias condiciones, entre más productos, más consumidores y un sistema de pagos sencillo para compras pequeñas, y eso permitió que las máquinas pasaran de ser una curiosidad a convertirse en un canal de ventas. Después llegó una innovación especialmente importante para las bebidas, el sistema Hot or Cold. En 1973 apareció en Japón una máquina capaz de cambiar según la temporada entre bebidas calientes y frías. La Japan Soft Drink Association explica que este modelo permitía cambiar toda la máquina de caliente a frío según la estación, pero aquí hay una diferencia importante. No era todavía la máquina que conocemos hoy, capaz de vender bebidas calientes y frías simultáneamente. Ese tipo de máquina apareció después. En 1973, Coca-Cola introdujo su propia versión de la máquina, Hot and Cold Combination, coincidiendo con la expansión del café Georgia. Esto resolvía un problema económico muy concreto. Las bebidas frías tenían una demanda mucho mayor durante el verano, y las bebidas calientes permitían mantener mejor las ventas durante el invierno. Por primera vez, una misma instalación podía aprovechar mejor
el año completo y así hacía más atractiva la inversión en una máquina. Aquí entra la explicación que probablemente habías escuchado antes, la seguridad. Y sí importa, una máquina llena de productos y dinero puede permanecer en el exterior solamente si el riesgo de robo y vandalismo es suficientemente manejable. Pero decir simplemente Japón es seguro se queda corto, porque una máquina segura pero poco rentable tampoco tiene sentido. Lo importante es la combinación. Japón desarrolló un entorno donde las máquinas podrían instalarse en lugares muy accesibles y al mismo tiempo existía una infraestructura comercial capaz de mantenerla abastecidas, y aquí aparece la parte que normalmente no vemos, la logística. Imagina que una empresa tiene cientos de máquinas repartidas por una ciudad. No puedes esperar a que cada una se quede vacía para enviar un vehículo. Eso sería demasiado caro. Por eso los operadores utilizan rutas de reposición. Un trabajador visita diferentes máquinas, repone producto, recoge los envases, comprueba las ventas, limpia y realiza tareas de mantenimiento. Y este problema llegó a ser tan importante que incluso fue estudiado académicamente. En 2001, Yuichiro Miyamoto y Mikiho Kuo, investigadores de la Tokyo University of Mercantile Marine, publicaron un estudio sobre la planificación de inventario y rutas para máquinas expendedoras. El caso estudiado implicaba problemas reales de grandes empresas japonesas de bebida, involucrar alrededor de 700 máquinas. El objetivo era reducir considerablemente los costes de distribución, inventario y falta de stock. Su modelo buscaba decidir qué máquinas abastecer cada día y qué rutas debían seguir los vehículos. El estudio incluso estimó una reducción aproximada del 40% en las horas de trabajo en el problema analizado, y ahí el sistema continúa evolucionando. Por ejemplo, Dido utiliza dispositivos de comunicación para conocer las ventas y el inventario de sus máquinas, y ha introducido inteligencia artificial para calcular las cantidades de reposición y optimizar las rutas. Así que una máquina puede parecer completamente automática, pero la verdadera sorpresa es esta: su funcionamiento depende de una red de trabajadores, vehículos, datos y planificación. Y aquí conviene desmontar otro mito. Japón no tiene literalmente una máquina expendedora en cada esquina. Además, el número de máquinas ha disminuido. A finales de 2024 había aproximadamente 3,91 millones de máquinas expendedoras y máquinas de servicio automático en Japón. De ellas, unas 2,2 millones eran máquinas de bebida, y las máquinas de bebida actuales son aproximadamente un 23% menos numerosas que en su máximo de 1985. Esto cambia bastante la imagen. Las máquinas siguen siendo omnipresentes en muchas zonas, pero Japón no está instalando cada vez más máquinas sin límite. El sistema está ajustándose. Las máquinas que dejan de ser rentables pueden desaparecer mientras las empresas concentran sus redes en lugares donde todavía existe suficiente demanda. Y entonces podemos volver a la pregunta inicial: ¿por qué Japón tiene tantas máquinas expendedoras? No existe una única causa. La seguridad facilitó que muchas pudieran instalarse en exteriores. El crecimiento económico creó un enorme mercado de consumo. Las bebidas impulsaron su expansión. La circulación de monedas facilitó las compras pequeñas. Las innovaciones como el hot or cold hicieron que una máquina pudiera ser útil durante todo el año. Y sobre todo, las empresas desarrollaron una red de operadores y rutas capaces de mantenerlas abastecidas. Eso convirtió una máquina aislada en algo mucho más poderoso, una pequeña tienda automática conectada a una red logística. Y eso es la verdadera clave. Japón no se limitó a poner máquinas en todas partes, construyó un sistema para que pudieran funcionar. Por eso, la próxima vez que veas una máquina expendedora en una calle japonesa, no pienses solamente en tecnología o comodidad. Piensa en todo lo que tiene que funcionar detrás para que esa máquina pueda estar ahí. En tu país, ¿funcionaría un sistema así? Déjamelo en los comentarios, y si quieres entender cómo funciona realmente Japón, suscríbete a Nihon no Seikatsu.